Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. Una de las imágenes y sensaciones más impresionantes que trajo la pandemia es la imagen de las calles con poco tránsito y la sensación de fluir rápidamente de un punto a otro de la gama. Si no se resuelve el problema del transporte público de calidad, parece inevitable que pasada la emergencia volvamos al infierno de las presas interminables. El Poder Ejecutivo presentó al Congreso un plan para construir un moderno tren eléctrico que uniría 3 puntos claves de la GAM: San José, Cartago y Heredia. El proyecto es muy atractivo, pero ha despertado polémica en el Congreso, ya que requiere de una inversión de 1.500 millones de dólares, de los cuales 550 millones de dólares se aportarían de un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica. Para conversar sobre el tren eléctrico, invité a la presidenta ejecutiva del INCOFER, la ingeniera Elizabeth Briceño. Bueno, bienvenida al set de Costa Rica Noticias, doña Elizabeth. A la orden, gracias por la invitación. Fantástico. Doña Elizabeth, primero vamos por las novedades del proyecto del tren eléctrico. Se trata de un sistema de 5 líneas y 49 estaciones. ¿Cuánto demoraría una persona en llegar desde Paraíso de Cartago hasta el Coyol de Alajuela, que es el punto más lejano? Bueno, estamos hablando de cerca de hora 10 minutos, más o menos, pero tal vez me gustaría aclararle algunos temas de la información que se ha brindado. Este es un proyecto transformador, es un proyecto que va a circular alrededor de 84 kilómetros, pero además estamos hablando de 5 líneas, donde tenemos una estación central, que sería la estación del Atlántico, que está aquí en el centro de San José, donde la primera línea partiría hacia Cartago, Paraíso de Cartago. La segunda línea iría hacia Heredia hasta el Hospital de Alajuela. La tercera línea saldría también de la estación del Atlántico, pero llegaría hasta Ciruelas. Y luego dos pequeñas líneas que estarían cerrando la herradura. ¿Esto para qué? Para que las personas que vivan en Heredia y necesiten ir hacia Belén no tengan que venir hasta el centro de San José, sino que puedan hacerlo directamente por arriba de la herradura. Y finalmente una quinta línea donde estaríamos haciendo una extensión hacia el Coyol de Alajuela, porque allá hemos detectado una importante demanda de pasajeros. En materia de tiempos, creo que, por ejemplo, como para darle una noción, de Paraíso hacia la estación del Atlántico estaríamos teniendo más o menos 51 minutos. De Belén hacia la estación del Atlántico, es decir, hacia San José Centro, estamos hablando de 33 minutos. De Tres Ríos hacia San Pedro estaríamos hablando de 25 minutos. Cosas maravillosas como poder desde Heredia hasta San José Centro durar única y exclusivamente 25 minutos. Yo creo que los tiempos nos dan una muy buena idea del sistema, pero además, don Ernesto, déjeme contarle que es un sistema que en hora pico estarían pasando cada 5 minutos un tren. Sí, una cosa completamente... cambiarle el panorama de movilidad al gran área metropolitana. Completamente, cambiar la dinámica que vivimos completamente. ¿Cuánta gente podría transportar al día? Porque hay un tema de volúmenes, ¿verdad?, entre los distintos puntos del recorrido. Y una cosa importantísima, ¿qué cobertura horaria podría tener? Claro, nosotros estamos proponiendo un sistema de una cobertura horaria de 18 horas diarias, con un transporte de cerca de 200,000 pasajeros por día. Esto más o menos vienen siendo unos 50 millones de pasajeros o de viajes al año. Y evidentemente esto hace que podamos conectarnos en el gran área metropolitana, donde está el 73% de la población nacional.
Doña Elizabeth, por ser precisamente un tren eléctrico, no tendría emisiones de carbono, pero ¿cómo se alimentaría de electricidad? Y, importante, ¿cuánta energía requiere un proyecto semejante? Porque debe gastar bastante. Sí, mire, nosotros las estimaciones cerca de 1.800.000 kilowatts, creemos que es dos temas importantes que usted acaba de tocar. El primero es un tren eléctrico, entonces, al ser la matriz eléctrica de Costa Rica 99% energía limpia, nosotros podríamos asegurar que este sería el primer tren a nivel mundial que tiene cero emisiones. Eso obviamente nos ha traído bastante colaboración por parte de multilaterales a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, como lo es el Fondo Verde del Clima, para obtener un crédito con condiciones muchísimo más favorables que cualquier otro proyecto de infraestructura. Pero además, el estudio de impacto ambiental que ya está colgado en nuestra página web, el estudio ambiental nos dice que este tren va a impactar favorablemente, no solo porque ya la vía está impactada, sino porque va a hacer un mejor manejo de sus residuos. Y otro tema importante que usted acotó es que al convertirse este tren en el principal cliente del, por ejemplo, del ICE o de JASEC o de las empresas de servicios públicos de Heredia, esto va a ayudar y va a repercutir en la tarifa de otras modalidades, como por ejemplo la tarifa industrial o la tarifa comercial. ¿Por qué? Porque nosotros colaboraríamos para que la tarifa sea una tarifa muchísimo más barata las que maneje el ICE con este tren funcionando. Ingeniera, un elemento también, hablamos recién de lo diferente que se siente moverse hoy por la ciudad con mucho menos carros. ¿Cuántos carros y buses, porque también va a sacar buses de la vía, cuántos vehículos podría quitar de la vía el empezar a tener un tren de estas características? Sí, recordemos que esto es un tema paulatino, porque usted de la noche a la mañana no se despierta y dice, voy a cambiar mi rutina de cómo llego al trabajo, voy a cambiar mi rutina de cómo llego al estudio, a mi lugar de estudio. Esto lo que provoca evidentemente es que van a haber un cierto cambio paulatino, que vamos a trasladar el 70% de la demanda sería del vehículo particular. Entonces, nosotros estamos estimando cerca de un aumento del 1.6% anualmente durante los 35 años de esa concesión para trasladar ese porcentaje de demanda. Doña Elizabeth, igual, aunque sea paulatino, en lugares en donde hay transporte público de calidad, la gente no utiliza el auto. En Nueva York hay gente que tiene una situación financiera muy acomodada y no utiliza su auto, viaja en el metro o en el tren interurbano. Lo mismo en ciudades como Madrid, en grandes ciudades en donde el transporte público es un transporte público de calidad y puntual, quita vehículos de la vía. Claro, pero sobre todo, además es un sistema lo que estamos planteando. Entonces, al ser un sistema es que hay convivencia con otros medios de transporte a través de estaciones intermodales. Es decir, que ordenamos el flujo del tránsito y eso repercute directamente en poder tener calles descongestionadas. Esto por un lado. Por otro lado, creo que es importante mencionar que el desarrollo que podamos hacer con otros medios de transportes es esa convivencia que podamos hacer en esas 10 estaciones intermodales que estamos planteando de las 46 totales que tiene el sistema. Y esto haría que la persona sale de su casa, puede coger un bus, una bicicleta, un taxi, su propio vehículo, llegar a la estación del tren, dejar ahí, bajarse y transitar por todo el sistema con tiempos de recorrido muchísimo más cortos. Esto nos ayuda muchísimo a lo que nosotros hemos llamado que va a ser este sistema, va a ser la columna vertebral del sistema de transporte público.
aunado al esfuerzo que está haciendo además el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con el tema de la sectorización. Las personas han escuchado de proyectos así durante décadas. Sinceramente, es un proyecto que suena a futuro o a ciencia ficción en algunas cosas. El sistema de transporte público nuestro es un sistema muy precario. Nuestros trenes son trenes muy modestos, con todo el respeto para la institución que usted administra. ¿Cuán posible es lograr esto y cuál es el cronograma, la hoja de ruta para llegar al final y efectivamente tener ese tren? Hemos planteado primero algo muy importante. Necesitábamos un proyecto que fuera sólido, que fuera lo suficientemente atractivo para atraer la inversión privada, pero también que tuviera una correcta medición de riesgos para que el Estado pudiera llevarlo adelante. Esto nos ha tomado, no es de la noche a la mañana, esto tomó un estudio de prefactibilidad que se hizo en el año 2016, en el año 2018 se hizo un estudio de ingeniería de valor y en el año 2019, en diciembre, logramos terminar los estudios de factibilidad. En marzo ya tenemos un borrador de cartel y de contrato licitatorio de la concesión y el paso que sigue es precisamente lo que hicimos el lunes pasado, que es poner a consideración de los señores diputados el proyecto 21.958 para venir a financiar, como usted bien lo decía, 550 millones financiados por el BESIE para la inversión. Paso siguiente, lo que sigue es, una vez si los diputados y las diputadas aprueban el empréstito, pasar al proceso licitatorio de la concesión, que nos tardará probablemente un año, y un año que nos tarda en el tema del refrendo contralor, la adjudicación, el refrendo contralor, las condiciones precedentes, y luego continuar ya con la etapa constructiva. Hemos sido muy claros que nosotros, como esta administración, no vamos a dar la orden de inicio de la construcción, pero sí queremos dar la orden de inicio de la concesión de modo que podamos tener ya el proyecto aprobado, licitado y nada más presto para empezar. ¿Esto por qué? Porque usted bien lo señala, lo que ha pasado en los últimos 12 años es que con el cambio de gobierno viene una propuesta nueva y como no logra madurar, porque como usted vio son procesos bastante largos para madurar como proyectos, entonces lo que pasa es que con la nueva administración se cambia la propuesta y eso ha hecho que no se hayan podido hacer el tan soñado tren eléctrico que merece Costa Rica. Y sobre todo que es ponernos al día con algo que es un legado de nuestros abuelos. Es que recordemos que Costa Rica tenía un tren eléctrico. Sí, durante muchos años durante más de 50 años, hubo un tranvía en San José. Bueno, imagínense todo ese legado que tenemos que recuperar y que devolver, pero además algo muy importante, yo creo que a nivel de Costa Rica también tenemos que dar una pauta y decir, la administración pública sí puede hacer un proyecto de esta magnitud, la administración pública sí puede lograr tener un proyecto que le cambie la movilidad a Costa Rica. Algo muy importante, mire, desde el día 1 nosotros desde el INCOFER entendimos que este proyecto INCOFER solo no lo podía hacer. Lo puede hacer gracias al respaldo de Casa Presidencial, gracias al respaldo de las 15 municipalidades por las que pasa el proyecto. Nosotros tuvimos mesas de trabajo con esas 15 municipalidades durante año y medio y a través de esas, a través del INBU, del MIVA, del IFAN, hemos logrado concretar un proyecto que no es un proyecto impuesto desde el Ejecutivo para las municipalidades, para cada uno de los cantones, sino que lo hemos construido juntos. Inclusive las municipalidades nos dieron la oportunidad de mejorar el proyecto diciendo, esta estación mejor no la ponga aquí, mejor póngala dentro de 100 metros, ahí hay un terreno municipal, hay un terreno
que eso nos hizo muchísimo, de muchísima ayuda porque nos ayudó también a detectar menos inversión en comprar terrenos para el sistema, sino que ya detectar terrenos que sean ya públicos para ponerlo a servicio del sistema. Vamos ahora a la parte más polémica del proyecto. Se indica que requiere una inversión de 1.500 millones de dólares y que el BESIE aportaría un crédito de 550 millones. ¿Cómo es el modelo económico que plantean para financiarlo? Faltan 1.000 millones de dólares. Los 1.000 millones de dólares precisamente es porque es a través de una concesión de obra pública donde se licitaría para que un privado venga a construir y operar este sistema y que se reditúe con tres fuentes de ingreso, ¿verdad? El tema de la tarifa, que tiene que ser una tarifa social, no puede ser una tarifa en la que no podamos poner a las personas al servicio de este sistema, también con otras fuentes de ingreso, que es precisamente el aporte estatal, que es lo que tienen los señores y las señoras diputadas en este momento, y los servicios complementarios, que son, por ejemplo, cableado de fibra óptica debajo de la línea, que son materia publicidad, que son algunas otras generaciones de fuentes de ingreso para el sistema. Por ejemplo, desarrollos inmobiliarios, de hacer un oficentro en alguna estación donde se puedan alquilar las oficinas y poner como un ingreso dentro de la concesión. Pero bueno, el empréstito lo hemos tratado de manejar con muchísimo cuidado, de buscar las mejores opciones que hay en el mercado. El BESIE es una banca multilateral de desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica es centroamericano, entonces tiene una perspectiva muy clara que es para el desarrollo del istmo y ha ayudado muchísimo a través del BESIE lograr lo que aprobó el directorio. Vamos a ver, lo primero, no nos cobran comisión de compromiso. Le explico qué es esto. La comisión de compromiso es una comisión que las multilaterales cobran por mantener la plata, por decirle, reservada. Ya solo eso son más de 10 millones de dólares que el país no tiene que pagar. Después tenemos un crédito que está buscando fuentes de financiamiento a través de dos multilaterales más. Una es el Fondo Verde del Clima, por eso es que yo les decía que es tan importante saber y poder darnos cuenta de que este proyecto es un proyecto ambiental. Y ellos estamos prontos a presentar ante ellos la aprobación para que nos financien cerca de 150 millones de esos 550. Pero además el BESIE este año recibió dentro de sus países miembros a Corea y los 400 millones que Corea está poniendo a disposición del BESIE, ya el BESIE le solicitó que 200 de esos 400 millones sean para financiar el tren eléctrico costarricense. Eso nos da una tasa más o menos del 1.54% anual, que como usted verá, es evidentemente condiciones muy buenas. Y no nos quedamos solamente ahí, sino que el BESIE además aprobó que nuestro proyecto fuera pagado, es decir, tuviera un periodo de gracia de 5 años. Entonces, una vez construido el proyecto, a partir de ese primer desembolso, tenemos 5 años más para pagar, para empezar a pagar el crédito. Es decir, terminada la construcción del proyecto o a partir del desembolso. Sí, a partir de la puesta en servicio del proyecto, es decir, cuando se construya la primera línea, usted empieza a pagar, ahí tiene 5 años para empezar a pagar. Entonces, eso evidentemente hace, como lo hemos visto en los medios nacionales el día de hoy, que eso, el repago de este proyecto pueda tener perfectamente de aquí a 10, 12 años que se haga.
¿Esto qué le ayuda al país? Bueno, lo que le ayuda es a tener una obra en construcción que genera empleos, una obra en operación que genera empleos y los encadenamientos que estos empleos tienen. Y todavía tiene 5 años para empezar a pagarlo. Entonces realmente le da un aire a las finanzas públicas para poder tener el músculo con que hacerle frente a ese pago. Doña Elizabeth, la mayoría de los trenes públicos en el mundo tienen subsidio estatal. Hablábamos recién del Metro de Nueva York. El Metro de Nueva York, si le quitan el subsidio estatal no federal, sino el de la ciudad, quiebra. Y la mayoría de los sistemas públicos de transporte, el Estado les mete un poquito el hombro. El modelo que ustedes están planteando es autofinanciable. ¿Tenemos en este sistema cantidad suficiente de pasajeros para pagar su operación? La pregunta es muy importante. Una de las primeras cosas que hay que decir es que efectivamente ningún sistema, excepto el tren de Japón, que entendemos que es un tren donde una de esas terceras fuentes de financiamiento, que son todos los desarrollos inmobiliarios alrededor de las estaciones, ese sí es autosuficiente, pero es por todos los desarrollos que se han hecho alrededor de las estaciones. Todos los demás tienen un subsidio. Imagínense que hoy, por ejemplo, me estaban dando el dato del subsidio del Metro de México, que son alrededor de un 53% de la tarifa es subsidiada. Esto hace que nosotros hayamos tomado la decisión que una de las variables de adjudicación precisamente va a ser el menor aporte para ese subsidio. Y esto ayuda muchísimo porque además tenemos estudios financieros muy sólidos donde tenemos rangos amplios de cuánto puede ser ese subsidio para nosotros poder analizar si las ofertas que nos presentan realmente sean ofertas aterrizadas con la realidad. Lo cierto es que también hicimos una sensibilización de tarifa y estamos hablando que la tarifa en este sistema estarían rondando los 600 colones, porque eso es, a la hora de hacer una sensibilización de tarifa, uno lo que hace es cuánto es lo que más estaría dispuesto a pagar alguien para subirse a un sistema de estos. Y tenemos que ser muy claros. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pretendemos es lograr que, como decía usted, en los grandes países de desarrollo, una de las formas de medir que un país realmente ya es desarrollado es si usted encuentra a su clase media y a su clase media alta en los sistemas de transporte público, no utilizando vehículo particular. Yo tengo una anécdota en alguna de las presentaciones que hice cuando un miembro de la Unión Europea me comentó, me decía, el primer coche que yo he tenido en mi vida me lo compré en Costa Rica, porque si no, no me podía movilizar, ¿verdad? Sí. Y uno dice, pues no, o sea, tenemos que tratar de que el coche, sí, usted compre un coche bien bonito para hacer un viaje bien bonito, ir a la playa y hacer sus rutinas de esparcimiento, pero para movilizarse, para ir al trabajo, para ir al estudio, para ir de compras, movilícese en el transporte público. Doña Elizabeth, ya un proyecto de esta magnitud debe tener novios o novias. ¿Hay empresas interesadas? ¿Cómo está el tema de los futuros interesados en poder operar un proyecto de esta magnitud? Sí, nosotros durante estos 3 años que tenemos hablando del proyecto, hemos recibido una gran cantidad de empresas de todo tipo, es decir, empresas que vienen a ofrecer equipo rodante, que vienen a ofrecer rieles, que vienen a ofrecer algo del sistema, pero sí tenemos identificadas cerca de 33 empresas que sí estaban y tienen el músculo suficiente para convertirse en un concesionario de este nivel. Evidentemente, una vez que contemos con la aprobación del empréstito, entraríamos a un acercamiento con las empresas, con estas empresas, y a presentarles el proyecto ya a nivel de reuniones precartelarias para conocer si se mantiene el interés
y cuidado si no, logramos obtener más gente interesada. ¿Por qué? Porque precisamente en el mundo hay una contracción importante a nivel de la economía, pero es también por décadas conocido que proyectos de inversión de infraestructura es lo que reactiva la economía. Por eso es que nosotros somos muy optimistas que van a haber muchas empresas interesadas en venir a impulsar este proyecto. Se nos acabó el tiempo, ingeniera Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva del Incofer, empezando a batallar a nivel público por el tren eléctrico. Tienen ahora una tarea de convencimiento, de persuasión en el Congreso. Mucha suerte en esa tarea, ingeniera Briceño, y gracias por haber estado en el set de Costa Rica Noticias. Más bien, muchísimas gracias a usted y quedamos totalmente a la orden para cuando guste ampliar más cualquier tema. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando de este tema. A ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos empujando esta tarea diaria de presentarles las noticias, de compartir el asombro ante las cosas que pasan y tratar de transmitírselos con precisión, con transparencia, con honradez. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.